Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Kevin. En el video de hoy te voy a enseñar cómo empezar a pensar en español. Hay que dejar de traducir. Las traducciones literales, palabra por palabra, pocas veces funcionan y además impide desarrollar la fluidez. Pensás en inglés o cualquiera sea tu lengua nativa, después pensás cómo traducirlo en español, dudas un poco y recién ahí expresas tu idea. Por eso, te propongo 4 pasos concretos para empezar a pensar en español. ¿Empezamos? Dale. Número 1. Identifica palabras. Es muy sencillo. Tómate un segundo y mira qué hay a tu alrededor. No importa si estás en casa, en el auto, en la oficina, cualquier lugar funciona. Entonces, empezá a identificar palabras en español. Palabras simples, nada complicado. Por ejemplo, si estás en tu habitación, podés ver y pensar el escritorio, la computadora, los libros, la guitarra. Si identificás una palabra que no conoces y pensás que es útil, anótala en un cuaderno o en tu teléfono para estudiarla después. No solo es una técnica útil para empezar a pensar en español, sino también para incorporar palabras nuevas. Número 2. Escribí en silencio. Es muy parecido al anterior, pero con un paso extra. Ahora no solo pensamos en qué hay a nuestro alrededor, sino en qué está pasando. Otra vez, no te compliques. Oraciones simples, cortas. Esto no es un examen, tranqui. El hombre camina con su perro. Los niños están jugando al fútbol. Vas a usar sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, todo tipo de palabras. Si te das cuenta de que no sabes describir algo o notas que te confundís, es una buena idea anotarlo. Yo todavía me acuerdo cuando estaba estudiando inglés, hace 10 años, y viajaba en el colectivo y en vez de estar con el teléfono, miraba por la ventana y me contaba a mí mismo lo que veía. Número 3. Conversar con vos mismo. Puede parecer un poco loco, pero créeme que funciona. Practica hacerte preguntas y dar respuestas. Contate a vos mismo cómo está yendo tu día, qué planes tenés, cómo estuvo el fin de semana o qué tal el último capítulo de la serie que estás viendo. Hablar es una habilidad de producción. Te tenés que forzar a hacerlo. Tu cerebro realmente trabaja más. Y así es como se aprende un idioma. Te juro que muchas veces yo voy por la calle hablando solo en los otros idiomas que sé. Si la gente piensa que estoy loco, no me importa. En todo caso, bajo un poquito la voz y ya. Muchas veces te vas a trabar o te vas a confundir en algo y, por supuesto, te recomiendo que tomes nota para estudiarlo después. Si tenés suficientes conversaciones con vos mismo, vas a notar que vas a empezar a pensar automáticamente en español sin siquiera intentarlo. Finalmente, número 4. Rodéate de estímulos en español. Si vivís en un país donde se habla español, buenísimo. Si no, igual podés construir tu propio contexto de inmersión lingüística. Rodéate del español, en serio. Muchos quieren aprender español, toman una clase una vez por semana y después no hacen nada más. Te digo algo, las cosas que valen la pena no se consiguen sin esfuerzo. Pero tengo buenas noticias. No necesitas ser aburrido. Películas, series, videos en YouTube, podcasts, todo ayuda porque estás ahí escuchando español y se te quedan frases en vez de palabras sueltas. Leer también ayuda muchísimo. Si podés, todos los días. Un cuento, un artículo, más largo, más corto, lo que sea. Así vas incorporando vocabulario, frases, estructuras, todo sin darte cuenta. Mientras más estés rodeado del español, más vas a incorporar. Para empezar a pensar en español, tenés que tener más español en tu cerebro. Cuanto más español tengas en tu cabeza,
más vas a poder pensar y hablar, por supuesto. Eso es muy importante, siempre hablar, con vos mismo, o con amigos, o tu vecino, o tu pareja, si habla español. Si hablas español, vas a terminar pensando en español y al revés. Es un círculo virtuoso que se alimenta a sí mismo. Y así tu español crece. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a notar que soy capaz de pensar en español? Una cosa que vas a notar, por ejemplo, es que empezás a soñar en español. De repente, estás en una situación y la gente en tu sueño habla español, o vos mismo hablas español. También, muchas veces vas a encontrarte entendiendo bromas, chistes, humor en español. O vas a sorprenderte en ocasiones muy random donde estás pensando en español. Y la mejor de todas, cuando no recordás una palabra en tu idioma nativo, pero sí la recordás en español. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Díganme en los comentarios qué les pareció este video, si conocían estos trucos, si tienen alguno para compartir, si ya les pasó esto de tener sueños en español, lo que quieran compartir. Si les gustó este video, por favor no se olviden de darle un me gusta y suscríbanse al canal, que eso me ayuda a crecer y a llegar a más estudiantes. Muchas gracias por ver el video, que tengas un gran día, tarde o noche donde estés y nos vemos la próxima. Chao.